Siéntense, por favor. Hermanas y hermanos, cada vez más nos acercamos a la celebración de aquel gran acontecimiento. ¿En qué noche estamos? Cuarta noche de esta novena de Navidad. En el ordo nos señala un tema especial, y que es el renuevo, el nacimiento del renuevo de Jesé. Antes de comentar sobre esto, quiero hacerles una pequeña aclaración. Este pasaje evangélico sobre el anuncio de que Isabel va a ser embarazada y el anuncio del ángel Gabriel también a la Virgen María, o la escena, todo el pasaje de la encarnación, cuando se pone en paralelo, coinciden de muchas maneras, inclusive hasta en los versículos son paralelos. Tiene razón de ser esto porque es que tanto Juan el Bautista como Jesús, obviamente, tienen el mismo, podríamos decir así, la misma esquema de redacción, y además comparten el mismo mensaje. Primero, Juan el Bautista es enviado para preparar el camino de Jesús, del Hijo de Dios, el que va a nacer, el Dios hecho hombre en medio de nosotros. Y Jesús es la manifestación real de este Dios que nos ama, el que asume toda nuestra sencillez, nuestra humanidad, el que asume nuestra naturaleza, como Pablo mismo lo dice, obviamente menos en el pecado. Y entonces, por esa misma razón, comparten toda esta estructura, hasta en la redacción, ¿no? Los autores sagrados han puesto casi en paralelo, y entonces comparten las mismas frases, el mismo contenido, ¿no? Obviamente, como Juan mismo lo ha dicho, lo de Juan no se puede comparar a lo de Jesús, porque el otro es Hijo de Dios, es Dios mismo que se ha manifestado en medio de nosotros. Pero sí tiene que ver mucho, ¿ya? Para poder meditar, los contenidos son bastante similares. Esto nos ayuda obviamente a entender cómo Dios ha trabajado también en medio de nosotros para que nosotros podamos salir. Entro en el tema de ese renuevo de Jesé. En el Antiguo Testamento ya encontramos en muchos pasajes que la gracia de Dios hace nacer un pueblo nuevo, una criatura nueva, que la gracia de Dios renueva las cosas, y hoy día sabemos, Dios hace nuevas todas las cosas. Y entonces a lo largo de la historia de la salvación viene esto. Una cosa más fuerte aparece en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dios, por su poder, hace levantar a los huesos secos, ¿no? Les da vida. Y el nacimiento del renuevo en Jesé es lo mismo, es decir, imaginémonos nosotros a lo que se está refiriendo. Un tronco en la que no se espera, un tronco tal vez como rechazado que brota. Mira, a mi mente está viniendo una imagen, creo que en el Facebook circula, ¿no? Un tronco de mango, ¿no? Sale una rama y su frutito. No sé si han visto por ahí. No es lo mismo cortar un árbol viejo y no tienes esperanza, solo esperas que se pudra. Pero por la gracia de Dios esto no ocurre, no se pudre. En vez de pudrirse, en vez
deteriorarse, por la gracia de Dios hace ese brote nuevo. Es decir, Dios renueva todas las cosas. Y entonces en este tiempo nos cae muy bien hablar sobre esta situación de que la gracia de Dios hace nueva todas las cosas, hace brotar nuevos retoños, porque nosotros también muchas veces como personas nos sentimos cansados, fatigados, incómodos y no tenemos, hasta a veces perdemos la esperanza. Y en ese contexto la gracia de Dios hace brotar desde lo más profundo de nuestro ser ese nuevo ser, esa nueva criatura. Y esto es el acontecimiento de Navidad. Un pueblo cansado, un pueblo desesperado, un pueblo que tal vez había perdido ya ese horizonte. Aparece de nuevo esa gracia de Dios, ese espíritu que se dirige por medio del ángel a dos personas en la lectura, ¿no? Para dos personas ancianas donde ya no se esperaba. ¿Quién espera tener un hijo en su vejez? Y Juan tenía razón de cierta manera en su humanidad decir, pero ¿cómo? Oye, yo soy anciano, mi mujer también ya. En Cochabamba decía, había un grupo de mayorcitas. Padre, nosotros somos el grupo de las dolorosas, decían. ¿Cómo puede ser que ese grupito de dolorosas pueden esperar a una obra admirable de Dios en su salud, en su vida? Ya nadie piensa eso. Y en ese contexto la gracia de Dios se presenta y hace florecer ese tronco seco, ese tronco ya deteriorado, ese tronco que ya no tiene esperanza. Hace brotar, lo renueva, brota esa rama lleno de vida, esa rama, esa hoja tan sencilla pero viva, como cuando brota, cuando cae la lluvia y aparecen esas ramas nuevas, ¿no? Lleno de vida, lleno de frescor. Y el Espíritu de Dios hace esto en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros llegamos a este lugar abatidos, cansados, desesperados, ya ni el sentido de la vida? Me viene otra imagen de una persona en Cochabamba, en el centro de San Martín, cuando estaba allá. Entra todo encorvado, demacrado, ese semblante, pero ya no hay esperanza. Y como bien lo decía ella, Padre, ya todo acabó. ¿Qué más puedo esperar? No tengo más esperanza. Creo que esto se está acabando. Y la gracia de Dios en esas personas empieza a actuar. Y esas personas empiezan a renovarse, empiezan a mostrar otro ser desconocido, nuevo. Pero solo la gracia de Dios puede renovar. Solo la gracia de Dios puede hacer florecer ramas que, como en el Evangelio mismo, ¿no? Como no da fruto hay que cortarle ese árbol de una vez. Pero la gracia de Dios trae esperanza, déjelo todavía. Dediquémoslo. Pongámosle un poquito más de esfuerzo. Ahora, si ahí no da, ahí sí lo cortamos. Pero la gracia de Dios no deja cortar, sino la gracia de Dios renueva, le da otro follaje y empieza a florecer. Nuestra vida es lo mismo. ¿Cuántas veces, cuántas personas han llegado y peor su vida todavía, ¿no? De la Cañeto aquí. ¿Cuántos han llegado ahí apenas? No cansados por la vejez, sino por la carga del pecado, por la carga de los problemas, de las dificultades en el mundo. Y el Señor
descarga todo el peso de la espada. Esa persona encorvada, cansada, se empieza a levantar y empieza a tener otro aliento renovado. Eso es el Señor. Esta noche el Señor nos muestra esta imagen de hacer nacer de nuevo, de renovar, de transformar, de llenarnos de su espíritu y levantarnos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentimos cansados? Yo les comparto así, uno está cansado, pucha, ya no puede, ya no. Y el Señor te va fortaleciendo, el Señor va refrescando tu alma, el Señor te va descargando ese peso de la espalda y te levanta de nuevo. Hermanos, esto es real. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este pasaje. Está renovando las cosas. Se fijó en una pareja, tal vez por cansado, por la edad, sin esperanza, no, pues ni modo, solos vamos a morir, ya no tenemos quien nos levante, quien nos empuje, ¿no? Así dicen los abuelitos, ¿verdad? Ni modo, pues. Nos vamos a ayudar entre nosotros, si no podemos, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Solos acabaremos. Y en ese contexto aparece la gracia de Dios y le dice, van a tener lo que siempre han pedido, lo que siempre han necesitado, lo que siempre le pidieron al Señor. Hoy el Señor se los va a dar. Isabel quedará embarazada. Y obviamente Zacarías dice, no, ¿de dónde? ¿Cómo? Todo ya ha pasado. El tiempo ya está. Ya se venció. Ya estamos entrando en la fecha de caducidad, ya está. Y el Señor a abordar la fecha de caducidad y a renovar más largo, lleno de esperanza. Hermanos, Navidad es esto. Si en Juan el Bautista se renovó la esperanza en Israel, esa esperanza se planifica porque la gracia de Dios se manifiesta plenamente en el nacimiento de su Hijo. No importa en un lugar pobre, no importa en un lugar vulnerable, se renueva y empieza a florecer el pueblo de Israel de nuevo, a llenarse de esa gracia de Dios, aunque otros no crean. Por eso se presenta esa luz radiante que empieza a alumbrar, porque ha nacido el Salvador. Pero nuestra pregunta de fondo es, nosotros a esta noche, ¿cómo vamos a llegar? Para eso es un tiempo de Adviento, para descargar nuestros pesos de la espalda, para renovarnos, para dejarnos alimentar por esta gracia que se manifiesta y poder encontrar ese fervor espiritual, esa paz en el corazón. Y entonces cada uno nos podemos preguntar, ya en esta cuarta noche de la novena, oiga, ¿sigo teniendo todavía el peso en la espalda o ya estoy liberándome? Señor, por lo menos, pero poco a poco, falta todavía. En estos otros días más quiero liberarme todo. Que el Señor nos dé esa fortaleza de poder llenarnos de su gracia y de seguir bajando la carga poco a poco, para que Navidad para nosotros sea de verdad ese ambiente nuevo, como ese árbol nuevo de un follaje, pero de un frescor admirable. Cuando empiezan a retornar nuestros tajivos en Santa Cruz, ¿no? Después de botar todas sus flores, parecen secos y después, como con una lluvia, empiezan a echar un verdor especial, llenos de esperanza. O cuando empiezan a florecer igual, ¿no? Entonces, esto debe ser una imagen también en nuestra vida, que nosotros lleguemos a Navidad así, botando todo lo que nos sirve, todo lo que nos impide, todo lo que nos fatiga,
para podernos gozar en la gracia de Dios, en el Espíritu de Dios, mucho más aún celebrando ese gran acontecimiento donde Jesús el Señor nace en medio de nosotros para renovar todo lo viejo, todo lo desagradable, todo lo que nos sirve. Bendito sea el Señor que prepara nuestros corazones, que nos fortalece, que nos guía y alimenta nuestro espíritu. Démosle un fuerte aplauso a este Dios que nos ama tanto, este Dios que renueva, este Dios que hace brotar nuevas plantas, ese Dios que hace brotar una fe firme, sólida en nuestro corazón. Pongámonos en pie un ratito. Si quiero pedir o quiero hacer las intenciones, reduciría mucho, porque haría por las que creo que necesitamos. Les quiero pedir que cierren sus ojos. Yo no conozco lo que usted necesita. No conozco qué tipo de carga tienes en los hombros. Pero el Señor conoce todo tu ser, toda tu integridad. Él se lo sabe todo. Entra en comunión con Él en este momento y entrégaselo esa carga, esa preocupación. Díselo: Señor, yo he venido con esta carga, con esta preocupación, estas cosas que no me dejan, que me fatigan, estos problemas, estas dificultades, esta enfermedad. Señor, deposito delante de ti, delante de tu altar. Yo quiero ofrecértelo como ofrenda para que tú transformes, para que hagas nacer de esto un brote nuevo, una vida nueva, lleno de vida, lleno de gracia, lleno de tu poder. Bendito eres, Padre de bondad. Tú nos has traído por nuestros nombres a este lugar y quieres decirnos a todos: quiero hacer nacer de tu corazón una planta nueva, un hombre nuevo, lleno de gracia, lleno de poder. Señor Jesucristo, por tu sangre bendita derramada en la cruz, ven renovándonos. Descarga todo el peso que llevamos en nuestras espaldas y transfórmanos, porque queremos glorificarte y queremos celebrar tu nacimiento lleno de bondad, lleno de caridad, lleno de paz en nuestros corazones. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a este Dios que sana, que conoce todo nuestro ser y que renueva nuestros espíritus. Y todas esas intenciones depositamos en el altar de Dios junto con el pan y el